Y en este caso, como la mayoría de los casos que trabajamos allá, se trabajó de una forma interdisciplinaria, ¿no? Intervino el periodoncista, intervino el oncologista y todo se trabajó en equipo. Es un paciente, sexo masculino, ¿no? Ahora tiene 40 años, casado, del lugar de nacimiento Lima, es administrador, que viene por un motivo de consulta, que es evitar, que él en sí lo que quería era evitar que sus dientes sigan desgastándose, ¿no? Y recuperar en lo posible el tamaño adecuado de sus dientes, ¿no? No presenta algún riesgo sistémico o contribuyente al diagnóstico. El paciente requiere presentar caries, gingivitis, ¿no? En cuanto a la expectativa del paciente, como les mencioné, él quería recuperar el tamaño ideal de sus dientes. También lo que quería era poder masticar bien. No tenía ausencia de dientes dentales y todo lo demás. ¿Ya? Algo resaltante en la parte de antecedentes, no tiene antecedentes familiares que contribuyan al diagnóstico. La última visita al odontólogo fue hace 3 meses. Al paciente llegó primero al área de periodoncia, donde le habían colocado ya 3 implantes, ¿no? Y bueno, me refirió, me fue contando cómo fueron los procedimientos, pero yo estaba en la parte del interrogatorio todavía, ¿no? Bueno, se realizó el dedo sistémico, es un paciente con asa 1, no presentaba ni signos ni síntomas de alguna enfermedad. Bueno, en cuanto a la ectoscopía, la presentación general aparece buen estado general, aparece buen estado de nutrición y hidratación, ¿no? No fácil, no características, no, la verdad acá no hay mucho que hablar. Lo único resaltante que sería en el examen general, digamos, sería que presentaba una cicatriz atrófica en el labio inferior, en el labio izquierdo, que bueno, de alguna manera nos estaba ya indicando el problema estético que puede tener después. Bueno, en cuanto al examen extraoral, el paciente es cráneo braquicéfalo, no tenía alteración en la articulación temporomandibular en los dos lados, no presentaba denotaciones palpables. Y en esta parte sí me gustaría que mi colega Aarón, que es de la especialidad de ortodoncia, ahondara un poco más en cuanto al análisis facial, ¿no? Tanto frontal como de perfil, ya que en el área de ortodoncia ellos son mucho más detallistas en este aspecto. Bueno, buenos días ante todos, soy Aarón Aliaga, acá el doctor es Jimmy Aliaga, somos dos Aliaga, aparentemente familiares desconocidos. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco del análisis facial frontal de Carlos. Esto es un ejercicio que se hace para ver más que todo la simetría bilateral del rostro, ¿no? Se corta la mitad una en mi cara y se pone en el otro lado, de tal manera para ver que el paciente, qué tipo de asimetría podría tener el paciente. Este paciente tenía una asimetría aceptable dentro de los rangos normales, ¿no? Como todas las personas. No hay personas simétricas en sí, siempre somos asimétricos, levemente. Solo para mostrar la parte del análisis frontal, en el análisis frontal lo que tenemos que ver son 3 factores importantes. Uno, el alineamiento. Cuando vemos un rostro tenemos que decir, ¿el rostro tiene estructuras alineadas o no? ¿Qué quiere decir? Si los ojos, orejas, nariz están en una posición centrada, simétrica o están alteradas. En el caso de él tenía un poco de desalineamiento facial por la nariz, ¿no? Otra cosa que se tiene que ver es la simetría, si que tengo una mandíbula desviada o no, eso nos da la asimetría. Y otra cosa importante que se tiene que ver son 2 factores, que son las proporciones, que hablan de anchos, y el balance facial, que tiene que ver con el hecho de la parte vertical. Entonces, primero la parte de anchos faciales, tiene unos anchos faciales proporcionales, un ancho comisural alterado, se encuentra, él tiene una cicatriz en el labio inferior que hace que el labio se vea un poco chueco, ¿no? Las comisuras están más grandes de la norma, más anchas, ¿no? Un ancho nasal también ha aumentado, pero en sí las proporciones del rostro y de la cara son aceptables.
tiene la leve asimetría mandibular, casi imperceptible, pero la tiene, ¿no? Hay que ver el tipo facial que tiene este paciente, para eso se hacen unos análisis. Y él tiene un tipo facial braquifacial, aparente simetría de la cara, la leve asimetría que como mostré antes, pero no es significativa, los labios medianos competentes. Para llegar a la conclusión de que el paciente tiene o no un balance entre el tercio medio y el tercio inferior, se hacen medidas en vivo en el paciente, ¿no? Se mide de subnasal, estómago superior y de estómago superior al mentoniano, de tal manera que estas medidas tienen que tener una proporción de 1 a 1. Se acepta que el tercio inferior tenga hasta un 10% más de la medida superior. Sin embargo, cuando este porcentaje es menor, ya hablamos de un desbalance. Entonces, al tomar esas dos medidas, podemos decir que existe un balance entre el tercio medio y el tercio inferior del paciente. Ahora nos enfocaremos solo en el tercio inferior. Se tiene que medir la longitud del labio superior, el espacio interlabial, la longitud del labio inferior, y también hay proporciones que nos van a dar si existe o no un balance. Normalmente, la longitud de subnasal a estómago superior, que es este punto de acá, tendría que ser en una proporción a 1 a 2 con la parte de estómago mentoniano, que en el paciente más o menos como que se presenta. La otra proporciones o medidas que se evalúan son subnasal a vermellón inferior y de vermellón inferior a mentoniano, y estas medidas tendrían que ser en proporción 1 a 1. En el paciente sí se cumple. Entonces, viendo estas medidas, podemos decir que el paciente tiene un balance en el tercio inferior. Este análisis lo hace más rehabilitación, que es para ver el paralelismo entre la línea bipupilar, ¿no?, y la línea comisural, para ver si existe algún tipo de asimetría a nivel labial. Con respecto al análisis facial de perfil, nosotros tenemos que evaluar el tipo facial, que más o menos lo evaluamos trazando la fotografía tomada en franco perpendicular al piso. Vamos a ver qué tipo facial tiene, un tipo facial braquifacial, como ya lo veíamos, un tipo de perfil total cóncavo, vemos que podríamos decir entre recto a cóncavo, un plano mandibular bajo, se llama plano mandibular bajo cuando tenemos un paciente braquifacial, labios competentes, se acerca hasta 3-4 milímetros de espacio interlabial y un tercio inferior proporcional. Hay otro examen que es para ver el patrón facial desde un punto de vista de perfil, ¿no? Y se evalúa más que todo cómo está la proyección maxilar, cómo está la proyección mandibular, si tenemos o no depresión infraorbitaria. En este paciente, si yo lo veo a simple vista, veo que hay una falta de la proyección malar en ese sector, que me quiere decir, o me estaría dando una tendencia a que el paciente es un paciente clase 3, ¿no? Un poco de protrusión mandibular, ¿no?, a simple vista. Sin embargo, las proporciones, en verdad, el patrón es un patrón aceptable, ¿no? También es importante evaluar al paciente en una fotografía de perfil sonriendo. ¿Por qué? Porque ya varias revistas, journals que hablan sobre estética facial ven el incisivo superior como un ente importante en la estética, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar la posición del incisivo superior, por eso es importante evaluar la fotografía de perfil en un paciente cuando se encuentra sonriendo. Y dice que el límite máximo de la posición antero-posterior del incisivo superior tiene que ser una línea que pase máximo por glabela, perpendicular a glabela, teniendo el paciente en una posición natural de cabeza, y el incisivo inferior tiene que llegar como máximo a topar esta línea. En el paciente la sobrepasa un poco, pero a veces, como en este paciente, ocurre que de repente la base craneal está un poco aumentada o disminuida, que la forma de la frente sea un poco aplanada, entonces ahí los valores son un poco extraños. Pero en conclusión me quiere decir que el incisivo superior se encuentra en una buena posición, fuera de que la parte malar esté poco pronunciada. ¿Cómo hace para tomar la fotografía en posición natural de la cabeza? ¿Qué le dice al paciente para poder tomar esa foto? Para tomar la foto en posición natural de la cabeza tienes que tener primero un espejo, ¿no? Tienes que tener un piso plano, el paciente tiene que estar sin zapatos, tiene que haber un ejercicio de relajación previa que se le dice al paciente que relaje los hombros, relaje la cabeza de un lado para otro, que mueva de arriba para abajo lentamente 3 veces y que mire directamente al espejo a sus ojos, de tal manera que vas repitiendo este proceso 3 veces y el paciente a la tercera vez logra ver de frente al espejo y tú puedes tomar tu foto en posición natural de la cabeza.
Hay veces que necesitas asistir la posición natural de la cabeza, que se conoce como posición natural de la cabeza asistida, ¿no? Que hay pacientes que sí necesitan una asistencia, ¿no? Y normalmente tienes que haberte entrenado para poder tomar una buena posición natural de la cabeza. Aparte de eso, tienes que tener una plumilla, con una soguita o una extensión vertical para que yo pueda recortar la foto. Esa es mi vertical verdadera, podríamos decir. Otro análisis que se hace facial de perfil es ocultar los campos, ¿no? Ocultar el campo mandibular para ver cómo se encuentra la posición del maxilar con respecto al cráneo, y se podría encontrar en una posición aceptable hasta un poco retroposicionada. También se oculta la maxila para ver solo mandíbula, y podemos observar que la mandíbula se encuentra en una posición un poquito adelantada pero aceptable. Al evaluar el perfil sin medidas, ¿no? Tenemos dos análisis, el análisis de Steiner y el análisis de Ricketts. En los dos nos arroja que tiene una birreclusión labial, ¿no? Vemos que los labios, y más el superior que el inferior, se encuentra hacia atrás, lo que nos estaría indicando que por más que, hablando de la línea estética y la posición del incisivo superior, había una falta de avance maxilar durante el crecimiento o un aumento de la proyección mandibular, que ha hecho que este perfil no sea agradable, porque la idea es que llegue a tocar al límite o esté cercana al límite. Acá están las medidas que se hacen ya más específicamente, ¿no? En el paciente también, y se ve que hay realmente hay una birreclusión labial ya cuantificada. El análisis del tercio inferior también es muy importante. Se tiene que evaluar el tipo de perfil, que es un tipo de perfil cóncavo, un ángulo nasolabial recto en el paciente y un ángulo mentolabial obtuso, ¿no? Acá esto me indica que tiene un problema de mandíbula, ¿no? Una mandíbula agrandada anteroposteriormente. El análisis de la fotografía de 45 grados es más que todo para ver el patrón de crecimiento, el tipo facial, ¿no? Que ya lo hemos mostrado antes. Y también se toma una radiografía de 45 grados en sonrisa para evaluar el antes y el después, porque al final lo que al paciente le importa es que le devuelvan su sonrisa también, aparte mucho más importante es la función, obviamente, ¿no? Y que se evalúa casi lo mismo. Acá el análisis dentolabial lo va a explicar el doctor Arturo. Siguiendo con los análisis faciales, lo vamos a enfocar ya en el tercio inferior, que es el análisis dentolabial. Esto ya lo mencionó mi colega. Tenemos que medir, antes de yo saber si la exposición dentaria de mi paciente es lo ideal, si el tamaño que expone mi paciente es ideal, yo tengo que medir primero si el labio superior o el labio inferior es largo o es corto, ¿no? Porque a veces, como en este caso, el paciente tiene 21 milímetros, es un labio largo. Si yo pretendo a un labio largo quizá dar mayor exposición dentaria, estaría exagerando, ¿no? Estaría exagerando la altura de los dientes. Si yo tengo un paciente que tiene labios cortos, entonces en ese paciente yo tendría la oportunidad de recuperar la altura dentaria sin poder exagerar, ¿no? Es por eso que es importante primero medir la altura de los labios para yo saber qué cantidad de exposición dentaria podría tener el paciente. Y esto va a variar de acuerdo a la clase esqueletal también, ¿no? En la clase 3, por ejemplo, tienen el labio inferior mucho más largo, ¿ya? Para ser un poco más específicos en cuanto a la exposición dentaria, medimos en el paciente, en la posición de reposo, la cantidad de exposición dentaria que tiene. En el paciente Carlos, la exposición dentaria es 0. ¿No? Suponiendo que es un paciente clase 3, como ya presumimos, debería mostrar una longitud dentaria, digamos, de 1 a 2 milímetros como máximo, ¿no? Y si queremos ser más específicos, vamos a evaluar según el género, según la edad también. De hecho, que según la edad, los músculos van a ser más flácidos y cada vez, según pasen los años, el paciente va a mostrar menos cantidad dentaria, ¿no? Y esto va a depender mucho de la clase esqueletal, como les digo, de la edad del paciente y del género también. Por lo general, las mujeres muestran más, ¿no? Los incisivos. ¿Ya? Un poco evaluando la sonrisa, tiene línea del labio superior baja, ¿no? Y yo diría más media, ¿no?
arco de la sonrisa es no consonante porque la curvatura del labio inferior no coincide con la curvatura que tienen los dientes, ¿no? No presenta corredores bucales, ¿no? Que es el espacio virtual que se forma cuando nosotros sonreímos, ¿no? En ambos extremos. Bueno, tiene una sonrisa simétrica. El plano cruzal lo vemos alterado o canteado, que se refiere a cuando el plano incisal anterior, el plano cruzal está inclinado hacia uno de los lados, ¿no? Y no coincide con la línea bipupilar. A eso le denominamos plano cruzal canteado, ¿no? Y bueno, línea media superior coincidente con la línea media facial y la inferior está desviada hacia la derecha, ¿no? Ahí evaluamos la línea media y la línea bipupilar, ¿no? Que coincide, la línea superior y la línea inferior está desviada. Bueno, ahí vemos que trazamos una línea comisural, ¿no? Para ver que la curvatura del labio superior es baja, ¿no? Esta curvatura está por debajo de las comisuras, quiere decir que es una curvatura del labio superior baja. También hay pacientes que tienen al mismo nivel y hay otros pacientes que tienen más alto. Cuando las comisuras están por debajo y la curvatura está por encima, al paciente le da una apariencia de triste, ¿no? de rostro triste. Ya ahí evaluamos con más detalle y vemos pues que tiene un arco de sonrisa invertido o no consonante, ¿no? Porque este arco de la línea anterior del plano cruzal o la línea incisal es invertido al arco que tiene el labio inferior. Por lo general debería ir de forma paralela y armónico junto al labio inferior, ¿no? No presenta las correderas bucales que le dije, que es el espacio virtual que se forma al momento de sonreír. Y bueno, tiene el plano incisal canteado, ¿no? Trazamos una línea bipupilar y debería, esa línea bipupilar debería coincidir con el plano incisal del paciente. Si no coincide o está desviada, se denomina canteado. Ahora vamos a la parte gingival, ¿no? Donde trazamos una línea gingival que va desde el cenit de los caninos. Esta línea gingival tiene que ser paralela a la línea bipupilar, ¿no? Y evaluamos a qué nivel tenemos los cenits de los demás dientes. Incluso si esta línea de los cenits de los caninos coincide con la línea bipupilar, porque eso le va a dar simetría y eso le va a dar la estética a la sonrisa, ¿no? Y ahí evaluamos los cenits, la altura de los cenits, trazando desde caninos. De los centrales deberían estar a nivel de los caninos, vemos que está por debajo, quizás necesite una remodelación, ¿no? Acá en lateral vemos que está medio milímetro por debajo, ¿no? Que está adecuado. Acá el central también digamos que está a nivel del cenit del canino. Y acá tendríamos que hacer una técnica regenerativa o tomar un punto más alto, ¿no? Para hacer un remodelado. Entonces, de esta manera nos ayuda a reconstruir. Bueno, acá vemos un poco el cenit y el eje de los dientes, ¿no? Para evaluar si los dientes están en una inclinación adecuada. Y finalmente estamos evaluando la proporción que tienen esos dientes entre el ancho y el largo, ¿no? Como sabemos, cada pieza dentaria tiene una proporción de ancho y largo, ¿no? Y en este caso estamos dando la proporción real porque estamos en la parte de diagnóstico. Más adelante se va a hacer un diseño de sonrisa donde ya le vamos a dar la proporción ideal a cada diente. Ya, este es el examen intraoral, ¿no? Así es como viene el paciente. Presenta caries, eso se va a detallar más adelante. Bueno, no hay algo resaltante en la parte del diagnóstico intraoral por lo que voy a pasar, ¿no? Porque este es un caso bastante largo. Y comenzamos con la parte periodontal, ¿no? que me gustaría que mi colega Katy que les grafique un poco. Bueno, este periodontograma que se realiza antes de la colocación de los implantes, ¿no? Porque vamos a ver más adelante que este paciente, si se dieron cuenta, en la parte de la historia que venía de periodoncia con 3 implantes. Entonces este periodontograma es realizado antes. Y la evaluación periodontal también es antes, es un agradecimiento, ¿no? de la especialidad
se hace la evaluación igualmente, que esa parte no les pude referir, la evaluación de periodoncias por sextantes. Evaluamos periodontogramas, fotografías, intraorales y radiografías preapicales, ¿no? De paso ya nosotros ya estamos viendo la posibilidad, ¿no? En este caso de la colocación de un implante, ya evaluamos la altura del reborde alveolar al tenis, encontrándose de que está disminuida. Tal vez ya nos da un indicador de que tengamos que hacer algún tipo de técnica de levantamiento de seno con colocación de implantes. A nivel gingival, encontramos que este paciente tiene el biotipo grueso, como habíamos mencionado, que es un buen biotipo. Presencia de placa mínima, no tenemos ningún registro de ninguna bolsa periodontal, ni siquiera pseudobolsa, tiene un sondaje de un paciente bastante saludable y inmovilidad cero. Recordemos la radiografía es importante que vayamos evaluando, ¿no? Igualmente en el sector anterior podemos reafirmar lo que estábamos conversando hace un rato, ¿no? Igualmente, paciente saludable, sin bolsas periodontales, con una pérdida de inserción clínica de cero, menos en el sector anterior, de todos los dientes. Rescatable aquí la pérdida de las papilas que tiene, pero producto de los diastemas que presenta el paciente. Radiográficamente vemos que también esto se puede evidenciar, ¿no? Ligeramente esta absorción de tipo horizontal que se encuentra en algunos dientes, pero sobre todo producto de los diastemas. En el representante del lado izquierdo, relevante, vamos a encontrar la presencia de esta carie proximal, que es un factor contribuyente para la formación de placa y enfermedad periodontal, pero resaltando nuevamente, ¿no? Este biotipo que tiene es lo que va a imposibilitar que de repente haya la presencia de la enfermedad. Este es el sector que tenemos que tener mayor cuidado. Este es el sector donde se realiza o se coloca los implantes. ¿Qué evaluamos? Y fue un tema que no lo conversé durante la presentación. Para la colocación de implantes, igualmente vamos a evaluar reborde alveolar, vamos a evaluar el espesor, la altura, el ancho. En este caso hay una clasificación que se conoce como clasificación de Steinberg. Steinberg nos dice que hay tres clasificaciones. El tipo 1 nos indica que hay buena altura, pero no hay espesor. El tipo 2 hay espesor, pero no hay altura. En el tipo 3, que es el peor tipo de reborde que tenemos, no hay ni altura ni espesor. Entonces, definitivamente el tipo 3 normalmente no se coloca implante de manera inmediata. Si tuviéramos que evaluar este criterio, clínicamente, Taylor nos dice que tenemos que trazar una línea imaginaria, ¿no? de límite de UC de la brecha dentular. Imaginemos que es de acá hasta acá. En este caso, nosotros vemos que hay una pérdida vertical, pero horizontal sí había, ¿no? Horizontal sí había. Entonces esto sería un tipo 2 de Taylor. ¿Qué otro criterio vamos a evaluar para la colocación de implantes? Porque habíamos conversado que es la encía queratinizada. Felizmente que no existe enfermedad periodontal en los dientes adyacentes, eso es un factor favorable, pero desfavorable en este aspecto, no tenemos una disminución de la encía queratinizada. ¿Qué otra cosa es desfavorable desde el punto de vista de análisis? A nivel radiográfico vamos a ver el canal del conjunto dentario que está bastante próximo al reborde alveolar, que ya en la tomografía tal vez se verá exactamente cuánto es esa distancia, ¿no? Y en base a eso podremos valorar si se colocan los implantes y si se colocan cuáles serían las contraindicaciones, ¿no? En el instante 5 vemos que existe una salud periodontal, ¿no? Adecuada, sin pérdida de papilas, aquí es más se ven conservadas las papilas, sin bolsas periodontales, sin pérdida de inserción clínica, a nivel lingual tal vez un poco de placa, con fisioterapia, puede ser manejado esto. Y el sextante número 6, que también igualmente, una brecha dentular que quería hacer colocación de implantes, igualmente, ¿no? Evaluamos, Taylor nos dice, trazamos la línea y vamos a ver que no hay altura, pero en espesor sí había. Igualmente, ¿no? La característica del conducto dentario bastante cerca del reborde. Entonces, por este lado ya hemos hecho la evaluación de tejidos blandos, más que gingival, placa bacteriana, pero no hay revisiones, o un biotipo grueso. A nivel papilar ha perdido la papila, ¿no? En algunos dientes,
con los cenizos alterados. Y a nivel de la entidad de herida, aquí en este sector sí se encuentra conservada, a diferencia del lado izquierdo que sí se encontraba ligeramente disminuido. Estos serían como factores de riesgo, algunos factores para la formación de implantes. Y el doctor lo continúa. Seguimos con la parte del ortograma. Y ahí evaluamos de forma didáctica, les he colocado en las fotografías. No, hay algo que le llame la atención aquí. Si ven acá hay la presencia de un decido, la permanencia de un decido. Y la presencia de este decido ha hecho que primero la línea media dentaria se desvíe y el canino permanente salga en una posición más distal, ¿no? Y que esté en esa posición, ¿no? De ahí tiene caries residuante, pérdida de piezas dentarias, de igual manera que el lado izquierdo, caries residuante, pérdida de piezas dentarias. En el sector anterior tiene facetas de desgaste en el sector anterior, ¿no? Tanto en el sector anterior superior como anterior inferior, ¿no? Tiene las amalgamas, algunos caries residuantes. Fotos intraorales de ambas arcadas, ¿no? Tipo de dentición en la arcada superior, dentición permanente, forma de arco cuadrada, línea media coincidente, ¿no? Bueno, presencia de caries, rotaciones múltiples en piezas, desgaste de bordes incisales, ausencia de pieza dentaria. De igual manera, en la calle inferior, tipo de dentición permanente, hay la permanencia de una pieza de silva, forma de arco cuadrada, línea media desviada inferior a la derecha respecto a la línea media facial. Tiene espaciamiento anterior, por lo que le llamamos los diastemas, presencia también de decido y piezas ausentes. Ahora, se hace un análisis en estática, ¿no? La oclusión en estática, donde evaluamos relación molar derecha, que en este caso no registrable, relación canina clase 2, debido a la permanencia de este decido. Vemos que el overjet y overbite no tiene 0,0, es una mordia vis a vis. Relación molar derecha no registrable, no presenta las molares, la molar inferior. Relación canina clase 1 en el lado izquierdo. Curva de SPI, 2 milímetros de profundidad, ¿no? Curva de Wilson acentuada debido a que estas molares, la 3,7 y 4,7 están mesianizadas y a la vez igualizadas, por lo tanto hace que la curva sea más acentuada. Plano cruzal, bueno, alterado, presencia de cateo, no tanto en oclusal como incisal. Y la maloclusión de Angler no registrable porque no tiene las molares, pero con características de maloclusión clase 3, ¿no? Ahora, también se hace el análisis de dinámico. Así que el paciente lleva lateralidad, protrusiva, lateral media izquierda, y vemos si el paciente presenta interferencia. Lo que buscamos es si el paciente va a tener acá guía anterior, si va a tener guía canina, ¿no? Y si en algunos casos, como en este paciente, identificar las interferencias, ¿no? Lateralidad derecha tiene en el lado de trabajo contactos entre la 1,7, 4,7 y en el lado de balance piezas 2,6 y 3,7, ¿no? Como vemos que los contactos son solo posteriores, digamos que estamos hablando de una interferencia. En protrusiva vemos que los contactos están al nivel del canino, 1,3, 4,3, ¿no? Y 2,6 y 3,7. También lo denominamos como interferencia. En la lateralidad izquierda, de igual manera, tenemos contactos posteriores en el lado de trabajo y en el lado de balance tenemos el nivel de los caninos, también denominados interferencias porque no vemos guía anterior, no vemos guía canina o función de grupo. Entonces, a partir de ahí yo realizo un diagnóstico presuntivo, donde veo que tiene un aparente buen estado, hago un diagnóstico de los tejidos blandos, no presenta diagnóstico, tejidos duros, lesiones cariosas, tiene faceta de desgaste que no lo coloqué acá, tiene atrición y erosión, tiene oclusal. Ya estoy determinando una oclusión no fisiológica o una oclusión patológica.
debido a que no tiene los componentes de una dinámica ideal, digamos, ¿no? La guía anterior, la guía canina, como les mencioné. Y bueno, esto es una clasificación para PPR, ¿no? de turismo, donde hablamos que el maxilar superior es un medio parcial clase 3 de Kennedy, maxilar inferior clase 3 de Kennedy, modificación 1. Una vez que yo he hecho el diagnóstico presuntivo, necesito los exámenes complementarios para yo realizar finalmente un diagnóstico definitivo, ¿no? Se hace estudio de imágenes y los modelos de estudio, y acá es donde tomamos las periapicales, ¿no? Bueno, ya los tomamos, solo que acá ya los estoy colocando todos juntos, ¿no? Para evaluar pues todo lo detalles que la autora ya les mencionó. Y bueno, también realizamos una radiografía panorámica para ver las vías aéreas, un poco la aromatización del seno maxilar, los cóndilos simétricos, bueno, la ausencia de planetarias y ver el trabeculado óseo en las condiciones de hueso y si hay algún componente adicional, ¿no? Que podemos encontrar, un hallazgo radiográfico, digamos. Bueno, esto es un análisis tomográfico. Bueno, la autora le va a detallar eso también, porque esto... Claro, se hace el análisis tomográfico, como habíamos visto, de la pieza ausente, ¿no? Esta es una tomografía que viene con ya las mediciones, nos dice que la altura tiene 4.1, 4 milímetros de altura, en el espesor 6, ¿no? Entonces, viendo de esa manera sería inviable la colocación de un implante sin un tratamiento con una cirugía de levantamiento de seno, ¿no? Es lo que estábamos viendo ya desde las periapicales, ¿no? Y se ve ahora reafirmado con la en la pieza 3.5, y es aquí donde tenemos y desde aquí donde nos surgen algunas dudas que ya vamos a ir viendo en el caso, ¿no? Habíamos visto que el dentario tenía una proximidad hacia el reborde, y esto se confirma en nuestra tomografía, donde nos dice que tiene una altura desde el conducto dentario de 8 milímetros, lo cual estamos en desventaja porque muchos estudios nos dicen que tiene que haber siempre un margen de 2 milímetros de la cortical del conducto dentario por la sensibilidad, la parestesia que podemos tener, complicaciones quirúrgicas que nos puedan presentar en ese momento. Entonces, aquí en este caso, la única viabilidad sería la colocación de un implante corto de 6 milímetros y si vemos acá, tenemos también otra dificultad que si nos damos cuenta, nuestro hueso, la cortical se va adelgazando hacia el reborde. Si no conserva el mismo ancho en este sector y en este sector. Además, ha habido otra complicación que hubo con el que nuestra medición de la tomografía nos dieron no en el eje de la proyección que se hizo una guía, no se hizo una guía tomográfica, sino que fue en el eje de la disponibilidad del hueso, ¿no? Definitivamente hubieron algunos errores que, bueno, que en ese momento no se tuvieron en cuenta, ¿no? Entonces vemos que en la 3.5, al menos como referencia, tenemos unos 8 milímetros. Pues normalmente sería menos, si ¿no? tenemos como referencia 2 milímetros menos, implicaría que es un implante de 6 milímetros. En la pieza 3.6, igualmente, ¿no? Tenemos la misma característica, que la altura para colocar un implante era de 8 y el espesor de 5. Igualmente era un poco delgado, no era ideal, porque un implante mínimo es 3.5, lo mínimo deberíamos tener un 5.5, ¿no? Pero considerando que es sector de molares, entonces deberíamos siempre tratar de colocar implantes. Si van a ser cortos, la regla dice que si son cortos deberían ser de mayor diámetro. Eso así debería haberse planificado. Pero en la pieza 4.4 y 4.5 confirmamos nuestra sospecha, ¿no? Igualmente vemos aquí es un poco mayor altura, tenemos 9 milímetros de altura, igual 9, y acá se puede notar con mayor claridad cómo es el conducto dentario, ¿no? Va mirando hacia el yugular. Esta sería la parte de... Solo para complementar un poquito, ya viendo la parte de la tomografía y en verdad es un paciente bien complejo.
Le tomamos la radiografía cefalométrica, acá ya es luego de que venga con los implantes, ya lo van a explicar más adelante, solo para confirmar la parte facial, ¿no? Normalmente en embargo cuando hacemos varios análisis no tenemos una ficha exacta en sí, porque se dice que hay que mientras haces cada análisis tienes que ir practicando y acordándote siempre, porque si lo haces resumido no vas a saber de dónde salió. Entonces solo para confirmar que es un patrón esquelético de clase 3, una dirección de crecimiento hipodivergente, ¿no? Facial, una base craneal aumentada, y esta hélice acá arriba con los poco permeables, pero acá abajo normal, un perfil óseo recto, dientes medio verticalizados y un plano mandibular bajo. Solo para ir resumiendo acá, lo que más me importa, porque si pensamos en una opción de ortodoncia, es ver la inclinación de los incisivos. El incisivo, este análisis me da que está vestibularizado y protruido, sin embargo, va a ser una debilidad que esté así, porque yo lo tengo que llevar más hacia adelante si es que pienso hacer ortodoncia. El incisivo inferior me da que está lingualizado, sin embargo, también si yo quiero corregir esa maloclusión clase 3 en el sector anterior, esa tendencia a la mordida cruzada que tiene, tengo que lingualizarlo más. Perfil convexo, paciente braquifacial, alturas faciales disminuidas por la pérdida de dimensión vertical que he tenido, ¿no? Perfil cóncavo y una clase 3 esquelética, ¿no? Que era solo para confirmar lo que ya veníamos viendo. El análisis de modelos de estudio, se evalúa los análisis en estática, que ya lo evaluó el doctor Arturo. Como les mencionaba, normalmente debemos clasificar la maloclusión, que me imagino que ustedes han llevado un poco de diagnóstico en ortodoncia, pero la maloclusión, como la clasificamos nosotros, que nos basamos en el patrón del doctor Angle, tiene base en las primeras molares, ¿no? Tanto superior como inferior. Y este paciente ha perdido las primeras molares, por ende no se puede clasificar. Sin embargo, podríamos darle unas características, ¿no? O aproximarnos. Entonces, como en el lado derecho tenemos la relación canina en clase 2, la de izquierda canina en clase 1, pero en sí, en el sector anterior tenemos un colapso, ¿no? Una morfina en vis-a-vis. Entonces hablaremos pues de que estamos frente a una maloclusión de ángulo no registrable con características de una maloclusión de clase 3, overbite de 0 milímetros, overjet de 0 milímetros, una mordida vis-a-vis, y una curva de SPI, ¿no? Como se observa acá. Si bien es cierto, no tenemos premolares, pero podemos asumir que está un poquito alterada, ¿no? 2 milímetros por lado. El análisis de oclusales de los modelos de estudio para ver tanto las simetrías a nivel de molar, a nivel de canino, desvío de línea media. Como se hablaba acá, la forma de arco. Como se hablaba acá, tiene la presencia de este diente deciduo, ¿no? Es un canino deciduo y este canino permanente. Vemos acá que hay leve asimetría molar, leve asimetría canina. Si tomamos en cuenta el canino permanente, tenemos una marcada asimetría canina. Y si tomamos en cuenta el canino deciduo, ¿no? Tendríamos una asimetría. Y estos son los modelos ya en articulador que lo explicará Arturo. Bueno, luego de que ya hayamos evaluado los modelos por separado, tenemos que articularlos semiajustables, ¿no? Es ahí donde nosotros vamos a evaluar las posibles interferencias en cierre y las posibles interferencias en dinámica. Por ejemplo, el paciente se le articuló en relación céntrica y encontramos que había contactos entre las piezas 1747, 26 y 37. Tenía puntos prematuros de contacto, ¿ya? Es un primer factor a eliminar si nosotros queremos, ¿no? Devolverle la posición natural de la mandíbula, si queremos, digamos, darle una apariencia más natural, ¿no? Y este contacto prematuro nos da un espacio anterior de 2.5 milímetros, ¿no? Es decir, que cuando mi paciente deglutiera, ¿no? Cuando mi paciente de la forma fisiológica vaya a relación céntrica, mi paciente tenía ese contacto siempre a nivel de los dientes posteriores. Y y en el tiempo ese contacto iba a ser que después iba a crear patología en la articulación o en los dientes, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es eliminar primero estos puntos prematuros de contacto para pacificar el sistema, digamos. Luego hacemos los movimientos en dinámica y simplemente corroboramos lo que hemos visto en hoja, ¿no? Lo que hemos visto de forma clínica, ¿no? Y comparamos. Se tiene que encontrar las mismas interferencias
que encontramos en clínica en los modelos, no tanto lateralidad derecha, izquierda y protrusiva. Ahora, evaluamos también la dimensión vertical, porque sí es cierto, mi paciente tiene faceta de desgaste, pero no siempre las facetas de desgaste van a indicar que mi paciente haya perdido dimensión vertical. Muchas veces esta pérdida de tejido dentario, estas facetas, están acompañadas de una extrusión dentoalveolar, de un proceso de adaptación. Por lo tanto, es necesario que yo evalúe la dimensión vertical. Entonces, utilizo por lo menos 2 métodos o 3 para evaluar la dimensión vertical. Entre los métodos para evaluar dimensión vertical tenemos métodos métricos, tenemos métodos fisiológicos y tenemos métodos craniométricos, ¿no? En este caso estoy utilizando un método métrico que es el de Bonger, el autor, y se evalúa trazando un punto en el maxilar y un punto en la mandíbula, tanto dimensión vertical postural como dimensión vertical oclusal, ¿no? Digamos que la dimensión vertical oclusal, cuando mi paciente está con dientes en contacto, es de 63 milímetros y la dimensión vertical postural es de 67.5. La resta o la diferencia que hay entre estas dos medidas nos va a dar el espacio libre. Mi paciente tenía un espacio libre de 4.5 milímetros. ¿Ya? ¿Y cómo lo interpreto eso? El espacio libre es la diferencia que va a haber, ¿no? El espacio que va a haber entre la dimensión vertical postural y la dimensión vertical oclusal. Pero esto puede ser variante dependiendo del patrón esqueletal que tenga mi paciente. Por ejemplo, un paciente clase 1, digamos que el espacio libre está entre 3 y 5 milímetros. Esto va a variar en un paciente tónico-facial. ¿Por qué? Porque tiene la curva de pi más acentuada, tiene una mordida profunda, por lo tanto en un paciente clase 2 tónico-facial yo voy a encontrar una dimensión vertical de 5 hasta 8 milímetros. Y en cambio en los pacientes clase 3, ¿no? Ya que tienen una curva de pi más plana, no tienen mucho verrier, ¿no? La mordida no es tan profunda, voy a tener un espacio libre entre 1 hasta 3 milímetros como máximo. Esto es variante de acuerdo al patrón esqueletal que tengo. Como ya hemos estado presumiendo, este paciente es clase 3 esqueletal, por lo tanto yo tengo un espacio libre de 3 milímetros. Si yo he encontrado en este paciente 4.5, quiere decir que en promedio he perdido 1.5 de dimensión vertical, ¿no? Y para corroborar eso tengo que hacer otro método métrico para evaluar si realmente se ha perdido esa distancia, ¿no? Este es el método de Willis, donde evaluamos de la línea bipupilar hasta la línea comisural. La medida de esta distancia debe ser igual a la medida de la base de la nariz a la base del mentón. Debe ser similar. Y esto en dimensión vertical oclusal, en contacto, ¿no? Si esta medida coincide, digamos que permanece o se ha mantenido la dimensión vertical. En este caso hemos encontrado 68.5 y 67. Quiere decir que hemos perdido una dimensión vertical de 1.5 milímetros, ¿no? Con esto ya yo podría decir que en promedio esa es la distancia que ha perdido, esta es la dimensión vertical que ha perdido mi paciente, ¿no? Bueno, siguiendo con el plan de trabajo, voy a analizar, ya analicé, hice un análisis dentro-labial, ahora tengo que hacer un diseño de sonrisa. ¿Cómo puedo yo mejorar esto, ¿no? Y utilizo este gráfico para determinar la proporción ideal que tienen los dientes en cuanto al ancho y al largo, ¿no? A través de la computadora yo voy y hago los trazados de los dientes, cómo serían en la longitud normal, ¿no? Como si no se hubiera perdido tejido dentario, ¿no? Y hago una simulación, digamos. Ahora, ¿de qué me sirve a veces yo hacer la simulación en computadora si no lo puedo trasladar al encerado diagnóstico? Lo que se trata es de yo analizar, saber cuánto ha perdido de sustancia dentaria y eso trasladarlo al encerado, ¿no? Lo que tengo que hacer yo es primero medir el ancho, en el modelo de estudio, medir el ancho de los dientes. Este ancho de los dientes, que digamos que es 8 milímetros del central, trasladarlo a través de una regla virtual aquí y calibrarlo, ¿no? Calibrarlo a 8 milímetros. De esta manera la regla ya va a estar calibrada en la computadora a escala, ¿no? Es decir,
utilizo esa misma medida para saber cuánto de distancia o sustancia dentaria ha perdido aquí. Y de esa manera, con la regla milimetrada, yo le agrego la distancia al modelo. De esta manera yo traslado el análisis de la sonrisa, traslado lo que voy a recuperar hacia el modelo de estudio o al modelo de trabajo, ¿no? Se le hace el encerado diagnóstico y más adelante les voy a detallar el procedimiento que hemos hecho para reconstruir a partir de ese encerado todo el plano oclusal que tiene el paciente. Entonces, una vez de haber analizado todo esto, análisis complementarios, anamnesis, examen clínico, voy a determinar un diagnóstico definitivo. El diagnóstico sistémico, mi paciente no tiene ninguna enfermedad, por lo tanto no tiene un aparente buen estado general, nutrición y hidratación. Del tejido gingival del tejido blando podemos concluir que hay una birretrusión labial, ¿no? De los tejidos duros, esto es un diagnóstico más ortodóntico, digamos, donde hablamos de una relación esqueletal clase 3 por retrusión maxilar y protrusión mandibular, ¿no? Y bueno, falta de proyección molar, perfil total y del tercio inferior cóncavo, mandíbula cuadrada, braquifacial, ¿no? Una tendencia a la mordida cruzada, atrición grado 3 sector anterior y lesiones cariosas. Ahora, desde el punto de vista protésico o desde el punto de vista rehabilitador, podemos determinar que es una maloclusión no registrable con características de maloclusión clase 3 de Allen, con tendencia a mordida cruzada, ¿no? Tenemos espaciamiento superior e inferior, los diastemas, tiene mordida cruzada entre la pieza 1.3 y 4.3, asimetría sagital de molares y caninos, línea media dentaria inferior desviada 0.5 milímetros a la derecha con respecto a la línea media facial, malposición individual de la pieza 4.3 y una oclusión patológica, ¿no? Esta oclusión patológica que ya les había detallado que tiene que ver con que el paciente no tenga guía anterior, el paciente no tenga guía canina, va a hacer que haya un colapso oclusal anterior, va a tener interferencia excéntrica, va a tener interferencias en excéntrica, pérdida de dimensión vertical y bueno, la ausencia de piezas dentarias me da una clasificación de Kennedy en el maxilar superior clase 3, maxilar inferior clase 3, modificación 1. Bueno, resumiendo todo esto, podemos determinar que es un pronóstico bueno, ¿no? Y bueno, determinamos el plan de tratamiento. Esas son las condiciones que está mi paciente, tiene caries recidivantes, el canino deciduo también. Entonces se procede a la eliminación de los procesos cariosos, ¿no? Y un plan de tratamiento sería tallar todas las piezas dentarias adyacentes a la brecha dental, ¿no? Y si queremos cruzar o darle un overjet o un overbite adecuado, tendríamos que en el sector anterior tallar todas las piezas dentarias de tal manera que yo pueda recuperar sustancia dentaria del tamaño ideal de los dientes y pueda darle un overjet y un overbite adecuado, ¿no? En el canino que veíamos en mala posición tendría que hacer una endodoncia y tendría que corregir el eje a través de un espigo, ¿no? De esta manera yo puedo colocar las coronas, los puentes y podría, digamos, en este caso, darle la apariencia natural y estética que el paciente requiere, además de la buena función, que es lo que estoy buscando. Esta es una opción de tratamiento. Ahora, otra opción de tratamiento sería pues eliminar las caries, ¿no? Y sería más conservador, ¿no? Hacer un puente convencional en este diente, hacer una corona, corregir el eje del canino a través de un espigo, tallar el canino deciduo y colocarle una corona y realizar fija arriba, fija abajo, coronas a ese nivel y una pepera, ¿no? De esta forma, reconstruyendo los bordes incisales, yo podría lograr, digamos, un overjet y un overbite adecuado en el sector anterior. ¿Cuál sería la contraindicación de los dos tratamientos que les acabo de mencionar? Sería que mi paciente tiene una mordida anterior vis a vis, por lo tanto, lo que yo pueda cruzar acá adelante, o lo que el overjet que yo le pueda dar o el overbite que le pueda dar adelante va a ser mínimo,
va a ser con un acople bastante cerrado. Esto quiere decir que cualquier restauración que yo haga, teniendo un overjet, un overbite mínimo, va a traer como consecuencias trauma cruzal y posiblemente la fractura de la resina, de la carilla o de la corona, debido a que mi paciente no tiene libertad de movimiento, porque es un acople bastante cerrado. Entonces, lo que tratamos de hacer junto con las demás especialidades es primero corregir ese aspecto, ¿no? Por lo cual realizamos un plan de tratamiento, ¿no? La primera fase del periodoncia, motivación, profilaxis, ¿no? Y la segunda fase, recuperación del espacio biológico de algunos dientes que las caries están por debajo de las encías, ¿no? Se hace un levantamiento de seno maxilar en el seno que está neumatizado para colocar un implante, y la colocación del implante empieza a ser unos 5, 3, 5, 3, 6, 4, 4 y 4, 5, ¿no? Luego de esto, de haber colocado los implantes, va al área de rehabilitación y continuamos con la primera fase, que es el restablecimiento de la oclusión, ¿no? El plan que yo tenía en este punto era primero pacificar el sistema, que mi paciente recupere su dimensión vertical, que mi paciente esté tranquilo y que, bueno, que se retire todas las caries, los procesos infecciosos que se eliminen, y colocar provisionales en las piezas que están para realizar las coronas, ¿no? Una vez que yo he pacificado, bueno, mi compañero le va a detallar acá la parte de ortodoncia, ¿no? Cuál era el plan de tratamiento que él le va a explicar con mayor detalle. Doctor, disculpe la ignorancia, ¿por qué dejar el canino de silo? Bueno, en la radiografía veíamos que se veía que bueno, para dejar el canino de silo tenemos que evaluar varios factores, comenzando por la movilidad que tiene mi canino de silo, ¿no? Si yo veo que el canino de silo tiene un buen soporte, ¿no? No tiene movilidad, entonces, a ver, ahí está, se ve por ahí. La otra opción sería, bueno, si en caso yo hubiera encontrado movilidad en el canino de silo, ¿no? Y digamos la opción sería la extracción, con movimientos ortodóncicos yo trataría de especializar este canino y cerrar la brecha, digamos, ¿no? Estéticamente sería lo ideal, pero estaría ampliando esta brecha, ¿no? Y al ampliar la brecha estaría primero aumentando digamos, la cantidad de brecha. Por lo tanto, esto va a ser un problema en el caso de yo quiera colocar implantes, en el caso de que yo quiera colocar una PPR, ¿no? Porque estaría aumentando el tamaño de la brecha. Si yo veo que este canino de silo está bien, está sin movilidad y tiene un índice radicular bastante amplio, yo lo podría dejar. Es por eso que yo en este caso preferí dejar el canino de silo. Y de raíz, ¿cuál es lo mínimo que es aceptable para dejar un vestido en todo caso? Bueno, se analiza la proporción corona-raíz, ¿no? Por lo general, muchos pacientes con trauma cruzal que vienen a la clínica, por lo general lo mínimo que necesitamos para, digamos, plantear un plan de tratamiento conservador es la proporción de 1 a 1. Si yo veo que la proporción radicular es, digamos que la corona tiene una porción de 2 con respecto a la raíz de 2 a 1, ya estaría en desventaja, porque tendría más brazo de palanca. Por lo tanto, lo mínimo que debería tener es de una proporción de 1 a 1. En la parte de ortodoncia, lo que se planteaba es que como había explicado el doctor, si es que nosotros hacíamos cualquiera de las dos alternativas simuladas con las animaciones, lo que iba a producirse era que de repente a futuro no iba a ser estable por el hecho del colapso anterior que se iba a generar y la posterior destrucción o de estructura dentaria, mucha estructura dentaria en el caso de las coronas o carillas, o en la fractura de las resinas en el caso de las recuperaciones con resinas. Entonces lo que se buscaba con ortodoncia utilizamos una ortodoncia fija, prescripción MBT, que es una técnica con angulaciones
entonces, y lo que se buscaba era el cierre de espacios en ambas arcadas, porque tenía cierre de espacios, corregir las malposiciones individuales, algunas rotaciones que existían o no, vestibularizar los incisivos superiores y lingualizar un poco los incisivos inferiores hasta lograr que haya un overbite y un overjet adecuados. De esta manera se haría un camuflaje de la clase 3 y también como el paciente tenía el canteo maxilar, el canteo dentaliolar, tanto posterior como anterior, lo que íbamos a tratar era de camuflar levemente el canteo maxilar pero en la zona anterior, ¿no? Excluyendo un poco el sector izquierdo e incluyendo el sector derecho en la zona anterior. Con estas inclinaciones dentarias que se iban a dar, querramos o no, el perfil iba a mejorar un poco, tanto el perfil total como el perfil del tercio inferior. Si bien es cierto, el tratamiento ideal sería también que abarquemos molares, estaríamos hablando de una opción más compleja con mini implantes, un tiempo de tratamiento para verticalizar molares mucho mayor que el paciente no estaba tan dispuesto a aceptar, ¿no? Entonces por eso decidimos solo con una ortodoncia selectiva, por así decirlo. Bueno, una vez que estudiamos el caso y planeamos hacer la ortodoncia, lo que seguía después era la segunda fase reconstructiva, ¿no? En la parte de la rehabilitación, donde era primero, una vez que el paciente donde se haya terminado ya el tratamiento de ortodoncia, pasa al área de rehabilitación, hacer un nuevo diseño de sonrisa, reconstruir los bordes incisales, en este caso con resina. ¿Y por qué resina? Porque lo que quería el paciente al principio era un tratamiento conservador, porque si el paciente me hubiera dicho yo quiero hacer el tratamiento lo más rápido posible, ¿no? Y no me importa si tengas que tallar dientes, hubiéramos quizá hecho coronas en todos los dientes, ¿no? Y le hubiéramos dado lo que hubiéramos querido, ¿no? Pero lo que quería el paciente era un tratamiento conservador. Es por eso que estamos realizando la ortodoncia también, ¿no? Y reconstrucción de caras oclusales, también una especie de incrustaciones con resina, coronas vinil de porcelana en algunas piezas, corona sobre implante de la pieza 1.5, prótesis fija, y hablo de corona sobre implante de la pieza en solo un implante porque después les voy a mostrar la radiografía. En los otros implantes ha habido un proceso de reabsorción ósea que no me favorece mucho para que yo pueda colocarle una corona y pueda darle carga después, ¿no? Y luego de esto, prótesis fija colectiva convencional en las piezas inferiores, en los espacios edéntulos, debido a que los implantes no se van a usar como pilares, digamos. Y finalmente una instalación de la perola miel relajante para conservar la restauración de manera que el paciente, debido a que es un paciente braquicéfalo, que tiene buena fuerza muscular, pueda mantener sus restauraciones en la paz del sistema, ¿no? Esto es un poco la evolución, las fotos. He tratado de resumir la menor cantidad de fotos porque son muchas fotos. Se le hace primero un dispositivo anterior que es el DAM para poder llevarlo a céntrica y poder articularlo en el semiajustable, ¿no? Se hace el articulado, se hace el encerado diagnóstico. Bueno, se le muestra eso al paciente porque de alguna manera el paciente tiene que sentirse motivado a realizarse el tratamiento. Entonces es una técnica a través del Photoshop donde aumentamos los bordes incisales y el paciente de alguna manera se siente motivado para realizarse el tratamiento, ¿no? Y bueno, eso es lo que les explicaba, ¿no? Se colocó el implante en la zona dental superior, ¿no? Se hizo el levantamiento de seno maxilar. En cambio, en el sector inferior hubo un proceso de saucerización, que es el proceso natural. ¿No? Sí, claro. En la parte inferior, como habíamos visto en la tomografía, había unas ciertas complicaciones con lo que era la altura del rebote. Entonces se decidió colocar implantes cortos según la disponibilidad ósea, ya no siguiendo la guía tomográfica que se había diseñado, lo cual tuvo como problemas porque normalmente siempre después de la colocación del implante hay un proceso que se llama saucerización, que es la reabsorción de hueso alrededor del implante, que normalmente es 1 milímetro, pero cuando ya es mayor a esta cantidad, ya implica que el implante no puede ser viable, no puede recibir, no va a poder recibir una carga masticatoria. Y eso es lo que ha sucedido en este caso con los implantes. Se planificó tal vez la colocación de ellos, pero si
como vuelvo a repetir, complicaciones tuvieron desde el procedimiento quirúrgico y no se pudo ingresar el implante en la longitud que estaba planificada, porque, como había dicho, no tenemos que